En una ocasión estaba Salomón hablando a su audiencia y parece que alguien tenía ciertas preguntas, o los que estaban allí tenían preguntas para él. Y la pregunta de un caballero fue cómo debía comportarse en el templo. Muy sencillo. Salomón le da algunas instrucciones para cuando él vaya a la casa de Dios. Eso lo encontramos en Eclesiastés capítulo 5. No vamos a leer eso ahora, sino es como una referencia. Salomón le dice que debe guardar el pie. Eso quiere decir que cuando él vaya al templo, debía tener mucho cuidado y tacto al actuar. Eso es el pie. Le dice también que debía acercarse para oír. La persona, para poder percibir de lo que se hablaba, Salomón le dice, debe ocupar los asientos delanteros. La tercera era cumplir con las promesas hechas al Señor y sin tardar. No podemos postergar las promesas que le hacemos al Señor. La cuarta cosa era, debía temer a Dios. O sea, reverenciarle, respetarle y adorarle. Salomón le dice esto como algo práctico que el amigo debía observar en el templo. Eran consejos prácticos para aquel que asistía a la casa de Dios. Pero ahora, hermanos, pasemos a ver otro pasaje de la Biblia donde también encontramos algo parecido. Está en Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer unos cuantos versículos, pero iremos mirándolos uno a uno. Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 14. Dice así Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. El apóstol Pablo está incursionando en el mismo tema, o quiere incursionar en el mismo tema, pero con un matiz, con un pensamiento orientado hacia otro ambiente. Para él era urgente algo que había visto en la iglesia que estaba Timoteo. Y él le dice, esto es urgente, por eso te escribo esto, para que en lo que yo llego allá, ya tú estés sobre ruedas, estés funcionando. Ahora,
que era lo que el apóstol quería decirle. Pasemos al versículo 15 de Primera de Timoteo, capítulo 3, para que veamos qué era lo que él quería que Timoteo y toda la iglesia hiciere. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Era lo mismo que Salomón le había dicho a su pupilo, a su estudiante. ¿Cómo debe conducirte en la casa de Dios? Pero si ustedes se fijan bien, que Pablo está hablando ahora de la casa de Dios, no está hablando del templo. Esto es que él quería ver que en la casa de Dios se guardara cierta forma de actuar. Pero Salomón estaba hablando práctico. Sin embargo, aquí Pablo no está hablando de que hay que hacer cosas prácticas en la congregación. Porque si habláramos de eso, entonces ninguno de los hermanos estuviera atrás, sino que todos estuviéramos adelante. ¿Me entienden? Él está ahora hablando de otra cosa. Él está tratando de meter en la mente de los hermanos que cuando vayan a la casa de Dios debían de reconocer con respeto a la iglesia universal, incluyendo la iglesia local y a las personas que le componen. Es decir, Salomón hablaba de cosas prácticas, pero Pablo está mirando no las cosas prácticas de echar para adelante, echar para atrás, ponerse a oír, no. Él está mirando que cuando vaya a la casa de Dios, tú vayas a la casa de Dios pensando que es ¿qué? No hay otra respuesta. Que cuando tú entres a la casa de Dios, ya sea pensando en que es la iglesia universal o que es la iglesia local, tú entres a la casa de Dios pensando y tratando de guardar respeto a la iglesia. ¿Entienden ya? Qué bueno. Me gusta que entiendan. A veces yo soy un poquito difícil de entender. Cuando se viene a la casa de Dios, se viene a guardar respeto. Para orientarlo con precisión, Pablo dice cómo y dónde ha de ser la conducta a observar. Vamos a ver la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? No es un edificio ni un lugar específico. En los primeros años de la iglesia o de las diferentes congregaciones, se pensaba que no se podía orar en ningún lado.
sino única y exclusivamente, ¿dónde? En el templo. Las personas que oraban fuera del templo no eran tenidas como verdaderos cristianos. También había, como decíamos nosotros cuando yo era párvulo en la iglesia, había una lista de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Entre ellos estaba el teatro, el baile, esto, lo otro, aquello, para acá, para allá. Y uno tenía que andar derechito dentro de la congregación. Pero Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando, como le dije, de que nosotros debemos tener pensamiento que la casa de Dios es el conjunto de creyentes que abarca la iglesia universal y que pueden reunirse en iglesias locales. Ahora, ¿a dónde está la casa de Dios? Aquí. Donde están reunidas. Cuando Moisés iba a acercarse a la zarza, ¿qué le dijo el Señor? Quítate la sandalia porque el lugar que pisa santo es. Cuando la iglesia, las personas que componen la iglesia están reunidas, hay que tener respeto de esa congregación, sea chiquita o sea grande. Donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ella. La otra cosa, dice Pablo, que es la iglesia del Dios viviente, versículo 15 que estamos leyendo, para que Citardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ok, es la iglesia, los reunidos, no es un templo, no es una casa, es donde están los hermanos y que está el Señor. Pero Pablo dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. ¿Quién es Dios viviente? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Habla de respeto a quién. En la casa de Dios, pero respeto a quién. Al Dios viviente. ¿Y qué es el Dios viviente? Vamos a ver a través de algunas cosas, algunos versículos, qué significa el Dios viviente o qué significó el Dios viviente para algunos hermanos. Josué, él mirando todo, reconoce que el Dios que vivía entre ellos era el viviente, el que vive y da vida con su poder. En primer lugar, cuando nosotros nos reunimos como iglesia, no aquí solamente, sino en diferentes lugares como iglesia, debemos tener en cuenta que quien vive y está entre nosotros es el que vive y da vida. Con respeto, hay que adorarle con respeto,
hay que seguirle, respetando la mente de los demás, respetando a los hermanos. Ahora me gustaría decir, como dijo el Señor, el que tiene oído para oír, oiga. O podría ser de otra manera, el que tiene entendimiento, que entienda. Cuando nosotros estamos en la casa del Señor, en la casa del Dios viviente, del Dios que da vida con su poder, hay que guardar respeto al lugar, pero más a los hermanos. Ya lo dije. David dice que el Dios viviente era quien comandaba los escuadrones de Israel, y que por lo tanto nadie podía burlarse ni minimizarlo. O sea, a Dios, cuando usted viene a la congregación, a la casa de Dios, a la reunión de los hermanos, no se burle del Señor. Cuidado. En la casa de Dios, decía David también, el alma encuentra cómo saciar su sed con el Dios que vivo, no muerto. Cada creyente encuentra en el Dios vivo cómo saciar su sed. ¿Cuál sed? Cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de sed. Hay quienes quieren beberse una soda, hay quienes quieren beberse un juguito, hay quienes quieren beberse una taza de café, etcétera. Pero quien hace y da satisfacción es el Dios vivo. Isaías connota que existe una relación estrecha entre creyentes, los siervos, con el Dios viviente. Es un conocimiento que debe de estar en nosotros. Cuando yo llego a la congregación, debo saber que cada hermano, cada hermana tiene relación con el Dios viviente. Ahora, si yo me pusiera a decir, abrir una retahíla, no sé si entiende esa palabra, una cantidad de cosas, murmuración, calumnia, esto y lo otro, síganlo por ahí. No debe haber eso para los hermanos, con el Dios viviente. Pablo le llama a Dios viviente, vivo y verdadero, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora vamos a ver otra cosa. Le llegué hasta el Dios viviente. Volvamos al versículo 15. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es Dios para usted? Dice aquí Pablo que es columna y baluarte de la verdad. Voy a ver estas dos cosas. Esta frase puede interpretarse con las orientaciones siguientes: que el Dios viviente es la columna y baluarte que tiene en sus manos el cuidado esmerado de la iglesia,
que como Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Trino, se ha vestido de majestad y de gloria, y que por lo tanto merece toda honra y adoración. Baluarte y escudo. Yo le podía dar la definición ahora de baluarte y de escudo, pero eso lo tengo yo en otro lugar. Pero por el tiempo yo tengo que ir acortando. Dice que también puede interpretarse que la iglesia, que somos nosotros, que está todavía en la tierra, es columna y baluarte del Dios viviente, la cual funcionando, testificando para Él, le toca anunciar el Evangelio completo, presentar a Cristo. Entonces, cuando usted viene a la casa de Dios, dice Pablo, ten presente, Timoteo, de decirle a los hermanos que no es cualquier sitio. Hermanos, no es cualquier sitio. Lo repito otra vez. Tenga cuidado como usted se comporta. Cuidado. El Pablo que le está diciendo, eso es urgente, le dice a Timoteo. Te estoy escribiendo para que comience a preparar a los hermanos, a decirle lo que es, para que cuando yo vaya, yo pueda saber ya que los hermanos saben. Pero vamos al versículo 16, por favor, para que ustedes vean algo más maravilloso. Yo sé que el tiempo se va, pero vamos para adelante. Dice el 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Podríamos hablar de la piedad, podríamos hablar del misterio, pero solamente digamos que grande es el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Vamos a ver. Pablo dice que Dios fue manifestado en carne. Es decir, mira, Timoteo, Dios es misterioso, no miedoso, misterioso. Y Dios ha hecho cosas para las cuales tú debes ir entendiendo, para que cuando se esté en la casa de Dios se entienda en qué estamos. Dice, Dios fue manifestado en carne. Una maravilla que nadie la puede entender. La iglesia nadie la entiende. ¿Por qué la iglesia? Dice Pablo que fue justificado en el Espíritu. O sea, si Jesucristo está aquí, Él es manifestado en carne. Fue justificado en el Espíritu. Dice, fue visto de los ángeles. Fue predicado a los gentiles. Fue creído en el mundo. Fue recibido arriba en gloria. ¿De quién es la casa? Del Dios viviente. Luego, Pablo lo que le está diciendo, y vuelvo a hacer un resumen: cuando usted venga a la casa de Dios,
no venga pensando solamente en el ritual. El ritual es lo que se hace, que los diáconos recogen la ofrenda, que los hermanos cantan, que se ora, que se hace esto, que se pone adelante, que se pone para atrás, que se levanten, que se sienten, y ese sube y baja, y esa cuestión. Eso no es. Eso no es. Es que cuando usted entre aquí, donde están los hermanos reunidos, venga con un pensamiento. ¿Quién está ahí? El Dios viviente. Y esta es la casa de Dios. Cuando uno va a la Casa Blanca, lo invitan a uno. Yo no voy como quiera. Yo no voy como quiera. Consigo mi corbatita, me voy a Sears y me tiro mi corbatica. Voy a JCPenney y me compro mi chaqueta. Qué difícil para mí encontrarla. Para los hermanos grandes, sí, como el hermano Cintrón, es una maravilla. Y para el pastor, yo tengo que andar con lo que me den o con lo que sobra. Pero cuando voy a un sitio así, derechito. Oh, no, pero voy para la casa de Dios. Allí vive y está el Dios viviente, el inmutable, el que no cambia. Ojalá que cuando vengamos a la casa de Dios aprendamos cómo conducirnos en la casa de Dios. Dios les bendiga.